Buenas noches, mi nombre es Marioli Rosel Fernández Rivas Plata, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Peruanas. Daría a conocer el tema de 10 observaciones encontradas en el expediente técnico. Construcción del puente Carrozable, Distrito Irasola, Provincia Padre Abad, Departamento Ucayali. Curso Puentes y Obras de Arte. Observación número 1. Clasificación por importancia operativa para obtener factores de carga. Diseño de losa. La construcción de un puente carrozable de 20 metros de luz libre por 3.60 metros de ancho, con sección de viga, losa, estilos de concreto armado. El momento por impacto debería de ser igual o menor a 30. Para el plan de manejo ambiental, lo que nos dice la norma ASHO artículo 2.3.2.5, para el diseño de losa de las superestructuras se tomaron en cuenta los siguientes criterios. Acá tenemos la siguiente clasificación: puentes importantes, puentes típicos, puentes relativamente menos importantes. En base a esta clasificación se asignará el factor NI, según lo indicado en el artículo 2.3.2.5. Mediante este factor se incrementan los factores de las cargas de diseño para los puentes importantes y se disminuye para los puentes relativamente menos importantes. Factor de modificación de cargas, factor relacionado con la ductibilidad, redundancia e importancia operativa. Observación número 2. No especifique una prueba para calcular la resistencia al impacto. De acuerdo al criterio anterior, la combinación de cargas para determinar el momento último del diseño de la losa estará dado por la expresión del momento. Apreciamos que así se hace el cálculo del momento del impacto, pero no se hace con el análisis para el cálculo de fuerzas del impacto. Como dice la norma ASHO, el artículo 13.7.2.1, se responsabilidad de la entidad que utiliza el puente determina cuál de los niveles de ensayo es más adecuado para el sitio donde está ubicado el puente. Los criterios de ensayo para el nivel de ensayo seleccionado deberán corresponder a los pesos y velocidades de los vehículos y los ángulos de impacto especificados en la siguiente tabla. La observación número 3. Análisis de estado y restricción de servicio incompleta. Observamos en el Excel que hay diferentes cálculos, pero no han tomado en cuenta lo que el análisis para el estado límite de servicio. Lo que nos dice la norma ASHO, el artículo 10.6.2.1, el estado límite de servicio se deberá investigar el movimiento de las fundaciones tanto a la dirección del asentamiento vertical como en la dirección del desplazamiento lateral. Se deberá evaluar el desplazamiento lateral de una estructura, si hay cargas horizontales e inclinadas, si la fundación está cimentada sobre un terraplén, si la zapata está localizada sobre, cerca o dentro de un talud, si está la posibilidad de pérdida del apoyo de la fundación debido a la erosión o socavación, si los estratos portantes tienen una inclinación significativa. Eso es lo que nos dice la norma. Observación número 4. Establecimiento de la falta de propiedades de acero para la utilización. Podemos ver que siempre tiene que definir en la memoria o las especificaciones técnicas del plano lo que vendría a ser las propiedades del acero a utilizarse y podría ser el cálculo de la estructura. Lo que nos dice la norma ASHO, el artículo 5.4.3, armadura de los elementos de concreto armado preforzados pueden estar construidas por alambres, barras, cables o torones de acero. En el caso de puentes metálicos se especificarán los aceros estructurales para cada uno de los elementos. También para el caso de armaduras de concreto armado puede hacerse referencia a la norma 070, vigente en el caso que se indique de acuerdo a la norma extranjera relacionadas con la especialidad.
Observación número 5. Bueno, falta de la memoria de cálculos. Al revisar no se pudo encontrar la memoria de cálculos. Y lo que nos dice en la norma GE.020, el artículo 12, el proyecto estructural debe incluir la siguiente información. A. Planos de cimentación. B. Planos de armadura de cada techo indicando niveles de carga y de diseño. C. Planos de columnas, placas. D. Plano de vigas y detalles. E. Memoria de cálculo, de lo que hemos dicho que no se encuentra ahí, que sería memoria de cálculos. F. Especificaciones técnicas de los materiales estructurales, procedimiento de ejecución de ser necesaria. Observación número 6. La fuerza del soporte del estribo es valor mínimo que no se puede aplicar al puente. Vemos que es mínimo, pero en puentes se considera 2.10, depende de la norma. Norma GE060. Especificaciones normativas para el diseño en concreto armado en el caso de edificaciones con muros dúctiles, ductilidad limitada. Materiales, como por ejemplo dice la resistencia a la compresión del concreto en los MDL, que estudio de la masa de suelos debe ser como mínimo FC 175, salvo en los sistemas de transferencia donde se debería usar 280. Observación número 7. El tamaño máximo nominal del espesor agregado es menor a mínimo permitido. En las especificaciones técnicas, que el tamaño máximo del agregado es 1 pulgada de piedra chancada. Y lo que nos dice la norma AASHTO, el artículo 5.10.31.1, para el concreto colocado in situ, la distancia libre en barras paralelas ubicadas en una capa no debería ser menor que 1.5 veces el diámetro nominal de las barras, 1.5 en el tamaño máximo del agregado grueso. Observación número 8. Curado inadecuado para el trabajo de una obra de puente. Especificaciones técnicas que curado los 7 días en obra de construcción, pero no de un puente. Es necesario tener curado a los 21 días. Y bueno, lo que nos dice la norma 060, el artículo 5.8, curado. El concreto debería ser curado y mantenido sobre los 10 por lo menos durante los 7 primeros días después de su colocación de tiempo, que podría reducirse a 3 días en caso de concreto de alta resistencia inicial. Bueno, el curado podría suspenderse si el concreto de probetas curado bajo condiciones de una obra hubiera alcanzado un valor equivalente a mayor de 60. Bueno, dependiente de lo que es observación número 9. Longitud de empalme inadecuado. Podemos ver en los metrados de acero de la viga hay errores, como también hay unos aciertos. Y lo que nos dice la norma es 060 del artículo 8.10, en el empalme por traslape, las barras empalmadas por medio de traslape sin contacto el elemento sujeto en flexión no deberán estar separadas transversalmente más de 1 quinto de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 centímetros. En la observación número 10, recubrimiento para miembros de columna es inadecuado. Especificaciones técnicas nos dice con 5 centímetros. Esto cumple, pero no para un puente. ¿Qué nos dice la norma AASHTO, el artículo 10.1.2? Si la unión de los pilotes con una zapata está dada mediante barras o torones, el pilote puede estar por menos de 0.15 metros dentro de la zapata. En caso de las vigas de concreto armado usado como cabezales o portales por pilotes, el recubrimiento lateral de los pilotes será mayor a 0.15 metros, más de un recubrimiento adicional para considerar desalineamientos laterales en los pilotes, además de los pilotes quedarán por lo menos 0.15 metros dentro del cabezal. Bueno, es
demasiado la diferencia a lo que nos dio 5. Bueno, eso sería todo. Gracias.